Estimados alumnos, en el presente videotutorial vamos a describir cómo realizar las referencias bibliográficas que tienen todos los trabajos TFM. Es decir, vamos a describir cómo se deben referenciar los libros, los artículos, toda la información que nosotros busquemos de autores y que signifiquemos o que nos importe referenciar en nuestro trabajo y cómo realizar ese apartado final del trabajo que son las referencias bibliográficas. La primera indicación que tenemos que tener en cuenta es que debemos referenciar cualquier texto que hayamos consultado y del cual hayamos utilizado información para realizar el TFM. En caso contrario, el no referenciar los textos o la información podremos ser acusados de plagio. Es decir, contrariamente a lo que puede parecer, indicar los autores que hemos leído y de los cuales utilizamos sus conclusiones o sus discursos, por ejemplo, no es plagio, pero no citarlos sí que lo es. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que todas las citas bibliográficas presentes en el texto del trabajo deben encontrarse necesariamente en el listado de referencias bibliográficas. No debe incluirse bibliografía que no se haya citado expresamente en el texto. Asimismo, no será necesario citar cuando se trata de hechos o datos conocidos del propio autor o es una idea propia. En último lugar, debemos saber que existen multitud de formas para referenciar los textos que hayamos consultado, dependiendo del área científica que estemos trabajando, y así tendremos que utilizar la normativa según sea esas características propias de nuestro trabajo de fin de máster. De todas las maneras, las referencias tienen que seguir siempre un mismo formato. Existen diferentes formas de referenciar las normas bibliográficas según cada disciplina o área de estudio. Algunas se usan de manera general, otras son más específicas. En este videotutorial vamos a explicar la norma APA en su 7ª edición, porque es una de las más utilizadas y también se utiliza en multitud de disciplinas o artículos o trabajos. Siguiendo esta normativa, hay que tener en cuenta que hay una forma para referenciar a los autores o sus obras si nos situamos bien dentro del texto o en el apartado de bibliografía, también llamado referencias o referencias bibliográficas. En primer lugar, y si consideramos que estamos hablando de cómo se cita dentro del texto, la norma APA nos indica que cada vez que referenciemos a un autor, tenemos que citarle. Siempre lo vamos a tener que hacer únicamente con el apellido o los apellidos si son varios autores y el año en el que se editó o se escribió el texto, la referencia, el libro, el artículo, etc. Si estamos referenciando o citando un artículo o un libro que tiene más de 3 autores, se puede citar acortando con el apellido del primer autor seguido de las palabras et al, que es la abreviatura de la locución latina et alii, que significa literalmente y otros. Si la cita tiene múltiples autores, en APA se considera cuando tiene 6 o más, se deben incluir hasta 20 autores en la lista de referencias y a partir de ese número se omiten los siguientes autores con puntos suspensivos hasta el último autor final, seguido de el año de publicación del artículo o la cita en cuestión. En el apartado final del texto, es decir, ya no estamos dentro del texto, sino estamos en el apartado referencias bibliográficas, hay que señalar todas las publicaciones utilizadas durante el mismo. Todas las publicaciones tienen diferentes elementos, pero 3 de ellos, el autor, la fecha de publicación y el título, son comunes a todas las referencias. Después, pueden existir otros elementos, como el lugar de publicación, la editorial, las páginas, dependiendo de si estamos hablando de citas de libros, de artículos, de páginas web, tal y como veremos más adelante. Comenzamos con la cita de un libro. Para hacer este tipo de referencias, lo primero que tenemos que indicar es el apellido del autor, seguido de una coma, un espacio, la mayúscula del nombre
con un punto. Si hay más autores, tenemos que ponerlos entre comas, seguido del año de publicación de ese libro, el título del libro en cursiva y después seguido por el lugar en el que se editó y la editorial. Si se quiere agregar información de la cita del libro sobre el número de la edición publicada, el número de volumen o el número de página, debemos agregarlo entre paréntesis siempre después del título y antes de la editorial. En este otro caso, si se trata de citar un capítulo del libro, tenemos que escribir los apellidos de los autores en el mismo formato que hemos establecido las citas de los libros, es decir, con el apellido, coma, espacio, la inicial en mayúsculas, un punto, dependiendo de si son uno o varios autores, seguido del año en la que se escribió ese capítulo del libro, el título del capítulo, seguido de en y después los autores que escribieron ese libro, seguido después del título del libro, del lugar en el que se editó ese libro y la editorial. En este caso, si lo que estamos trabajando es con un libro que está compuesto por capítulos de diferentes autores, cada capítulo se trata como un recurso separado en las referencias y por tanto, en este caso, tenemos que indicar las páginas del capítulo señalado, siempre después del título del libro impreso y antes del lugar y de la editorial. Si lo que queremos es citar un artículo de una revista, lo relevante de esta cita, después de indicar cuáles son los apellidos de los autores y el año, de la misma manera que hemos citado los libros como hemos visto anteriormente, lo relevante, repito, es citar el título del artículo seguido de la revista en la que se publicó dicho artículo, separado de una coma, del número y el volumen. Tanto el título de la revista como el número irán siempre en cursiva. Y por último, tendremos que indicar las páginas que ocupa este artículo en la revista que nosotros queremos citar. Cada vez con más frecuencia se pide que los artículos de revistas se indique cuál es el DOI de los artículos. El DOI es el acrónimo de la identificación de documento digital. Este identificador es único y permanente para todas las publicaciones electrónicas. Siempre lo deberemos indicar al final de la referencia del artículo de la revista. Si estamos indicando un documento de un recurso de Internet, tenemos que señalar dicho artículo seguido de la página web donde está ubicado el recurso. No obstante, las normas APA tienen otras indicaciones para referenciar otro tipo de recursos, como artículos de prensa, trabajos académicos, bases de datos, congresos, que os animamos a consultar y estudiar cuando sea necesario. Por último, vamos a establecer cómo deben indicarse las tablas y figuras que pueden aparecer en nuestro trabajo de fin de máster. Tanto las tablas como las figuras deben explicarse por sí mismas y complementar, que no duplicar el texto que estamos escribiendo. Para las tablas, por ejemplo, el principio más importante es crear una tabla y presentar la información de la manera que sea fácil para que se entienda por todos los lectores. Debe proporcionar suficiente información para que los lectores no necesiten leer el texto para comprenderlo. El número de la tabla, por ejemplo, la tabla 1 en este caso, aparece sobre el título y el cuerpo de la tabla en negrita. Y el título de la tabla aparece una línea a doble espacio debajo del número de la tabla y en cursiva. Todas las tablas deben ir enumeradas en el orden en el que se mencionan en el documento. Solamente se deben usar bordes o líneas horizontales en la primera fila y en la última. Para las figuras, todas se deben enumerar también, como las tablas, en el orden en el que se mencionan en el documento. El número de la figura debe aparecer encima del título en negrita y el título
debe aparecer a doble espacio debajo del número de la figura. Se debe poner la figura con un título breve pero que sea descriptivo. Las notas de las figuras o de las tablas pueden aparecer debajo de ellas y deben describir los contenidos que no puedan entenderse solamente por el título, la imagen o el cuerpo. Es decir, deben ser relativas a las definiciones de abreviaturas, atribución de derechos de autor, explicaciones de asteriscos, porcentaje estadístico, etc. Cuando sea necesario. Un saludo.